Bueno, hoy veremos el capítulo 8 llamado El capitalismo moderno surge en Europa, del libro de la evolución de la sociedad económica. Y bueno, empezaremos con lo que era la herencia feudal. Y empezamos por reconocer que el capitalismo en Europa evolucionó a partir de una estructura social y política muy diferente de la que había en Estados Unidos. En Europa, el sistema de mercado surgió en una sociedad que albergaba en una gran medida los obstáculos feudales del viejo mundo. Y bueno, otra cosa muy importante fueron las rivalidades nacionales, porque pues en segundo lugar, y no por eso es que sea menos importante, en la explicación de la divergencia entre la evolución económica estadounidense y la europea, se encuentra una gran diferencia en la constitución política de los dos continentes. En Estados Unidos, bueno, excepto solo por la terrible crisis de la guerra civil, un solo propósito nacional llevó a la fusión del subcontinente. En Europa fue una división histórica de idiomas, costumbres y nacionalidades que sospechaban una de otras evitó esa función. Y bueno, el capitalismo estadounidense creció en un ambiente en el que la unidad política pues permitía el crecimiento sin ningún problema de un mercado enorme y tampoco sin obstáculos. A diferencia de en Europa, Europa era un rompecabezas de fronteras nacionales y obligaron a que el crecimiento industrial tuviera lugar por etapas y en una atmósfera de continuas rivalidades nacionales. Y bueno, las ventajas del espacio geográfico, la riqueza de los recursos y la unidad política se ampliaron con los desarrollos subsecuentes en la industria europea. Y para principios del siglo XX, la productividad europea se rezagó en gran medida en comparación con la estadounidense. Un papel crucial del comercio europeo fue la división del continente en varias unidades nacionales, convirtió el comercio internacional en una preocupación continua y crítica por la vida económica en el exterior. Poniendo un ejemplo de un estudio que indica que en 1913, cuando las importaciones de productos manufacturados representaban solo 3.6% del consumo estadounidense de bienes fabricados, representaban 9% en Alemania, 14% en Inglaterra y 21% en Suecia. Y tal vez aún más sorprendente es el grado en que los países de Europa dependían del comercio internacional para obtener el alimento gracias al cual vivían. Y bueno, por tanto, en un grado mucho más elevado que Estados Unidos, Europa vivía del comercio exterior. Y bueno, esto nos lleva a lo que fue el colapso del comercio internacional. ¿Qué puso fin a este logro tan prometedor? Es la pregunta que nos hacemos. Y bueno, en un inicio fue el impacto de la Primera Guerra Mundial con la violenta separación de los canales comerciales europeos. Y el golpe final fue la Gran Depresión que hubo en 1999, que pues se inició, como sabemos, en Estados Unidos. Luego vemos el socialismo europeo. Y conociendo todos estos antecedentes de un funcionamiento económico que pues fue inadecuado porque al final no funcionó, es fácil comprender la inseguridad cada vez mayor que sufría el capitalismo europeo. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, las ideas socialistas pues crecían en casi toda Europa. Y para muchos observadores, pues era evidente que el capitalismo en Europa había llegado a su fin. Y luego se recuperó el capitalismo europeo. Sin embargo, el capitalismo europeo no llegó a su fin, como lo veían muchos observadores antes.
Después de la guerra entró en un periodo de crecimiento económico sin precedentes. Para lograr estos resultados, pues hubo cambios importantes en las sociedades económicas, ¿no? Uno de estos fue el político. Cuando estuvieron en el poder, instituyeron varias medidas de bienestar y planeación social, como el seguro de salud pública, beneficios y concesiones a las familias y mejoramiento de la seguridad social, pero no participaron en cambios institucionales fundamentales. Y a pesar de la retórica socialista durante las décadas de los 60 y los 70, Europa seguía siendo sin duda alguna capitalista. Y bueno, la segunda razón de la supervivencia del capitalismo europeo fue mucho más importante que la primera, y se trata del inicio de la división nacional de los mercados. Este importante paso se conoce como la Comunidad Económica Europea, o de manera más familiar, el mercado común. Y bueno, desde este punto de vista que hemos visto, Europa es una especie de laboratorio en el que se observa qué programas parece que funcionan mejor para sociedades que son similares a la de Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo. Y bueno, las adaptaciones y los esfuerzos del capitalismo avanzado en Europa constituyen oportunidades poco comunes de aprender con la experiencia de otros, y debemos agregar de sufrir las consecuencias para no aprender.